vamos a quedar va a quedar partida en dos videos la clase, pero bueno, ya espero que se oiga mejor, ¿no? No importa, sí. Entonces, bueno, pues estábamos precisamente en esta ida a Marruecos, ¿no? Cuando Marruecos se rebela e intenta independizarse de España y de Francia, ¿no? Y entonces, pues, Petén es enviado a defender Marruecos, ¿no? Primero se niega, pues, de entrada por su edad, además porque pues, él no había nunca peleado en una guerra colonial. Pero bueno, finalmente dice, bueno, pues vamos a ver qué onda, ¿no? Y en este organizar la defensa de Marruecos, pues es precisamente cuando conocerá al general Primo de Rivera. Y donde crearán su plan de colaboración entre el ejército francés en Marruecos y el ejército español, ¿no? Refuerzan ambos ejércitos con 700,000 hombres en total y se enfrentan a estos personajes de la República de Rif. La guerra de Rif, que dura entre 1925 y 1926, en donde finalmente las tropas franco-españolas salen victoriosas y evitan que Marruecos se independice. Pero lo más importante es que en estas guerras, pues Petén conoció a los que varios años después darán el golpe de Estado en España que llevará a Franco al poder, por supuesto, ¿no? Y parece que se llevó bien con estos personajes, ¿no? Y decíamos, mientras, por otro lado, ¿no? Hitler iniciaba su carrera política en Alemania, ¿no? Crecía meteóricamente y finalmente llegaba al poder. Y lo primero que hace Hitler cuando llega al poder, pues yendo en contra de todo lo que habían quedado en los tratados de Versalles, ¿no? Que también decía, ¿no? Que los tratados de Versalles eran unos tratados terribles y que incluso muchos políticos importantes de su momento dijeron que era una estupidez porque aplastar a Alemania de esa manera, a lo único que iba a conducir era a otra guerra, ¿no? Era lógico. Y además, pues empieza todo este proceso de incongruencias, ¿no? Alemania empieza a rearmarse, violando los tratados de Versalles, y Francia y Inglaterra calladitos, ¿no? Ninguno de los países le dice, estás violando los tratados, lo dejan que se empiece a armar, lo dejan que empiece a crecer. Y no solamente ese nivel de absurdo, sino que yendo todavía a un mayor nivel de absurdo, en París el gobierno francés decide reducir el gasto militar. ¿No? Petén se va a oponer a toda costa a la reducción de este gasto militar. Pero pues pues es el enfrentamiento de los políticos con los militares y al final ganan los políticos, ¿no? Y Petén pues, se queda muy molesto por esta reducción en los gastos militares. Y Petén dice claramente, están dejando a Francia vulnerable. Si se vuelve a dar una guerra en Europa, pues lo que están haciendo ustedes es que los franceses no tengamos cómo defender Francia, ¿no? Y esto es lo que va a empezar a hacer Francia, reducir su gasto militar mientras Alemania crece, mientras en España estalla la guerra civil, ¿no? Y estalla la guerra civil en España. Petén parece simpatizar con los sublevados del bando fascista, ¿no? Ya los había conocido en la guerra del Rif, ¿no? Y más bien simpatiza con este grupo, ¿no?
En las circunstancias de esta guerra española, un historiador, Matthew Seguela, dice claramente que Petén va a utilizar su influencia para impedir que Francia ayude militarmente a la segunda República Española, ¿no? Con lo que pues, va a garantizar el triunfo de Franco, ¿no? Claro, volvemos aquí a los puntos cuestionantes, ¿no? Lo que va a argumentar Petén, y probablemente con razón, es Francia no está en condiciones Pues no, claro, de dar acaba de salir la otra. Sí. militarmente a la Segunda República. Lo que va a argumentar Petén es, nos acaban de reducir el gasto, nos acaban de reducir el presupuesto militar y pretenden que vayamos a ayudar a la República, a la República de España, ¿no? No. Pues obvio no. Pero también, por otro lado, sí sabemos que Petén, pues sí había sentido cierta simpatía por Franco, cierta simpatía en la guerra de Marruecos, ¿no? Y tan es así que finalmente, pues, Petén terminará como embajador en España, ¿no? Cuando las tropas franquistas triunfen, ¿no? Pues al final del día terminará como embajador en España. Ah, caray. Eh, en Francia, por otro lado, pues este nombramiento no gusta del todo, ¿no? Eh, Aquí un escritor socialista, León Blum, definitivamente Petén no era socialista, pues eso es más que obvio, y probablemente acuérdense que lo que estaba sucediendo en Europa era que se estaban marcando dos caminos muy claros, los dos plenamente antidemocráticos, ¿no? Que eran el socialismo y el fascismo, ¿no? Muchos personajes, lo veíamos cuando platicábamos de Pío IX, ¿no? Muchos personajes vieron en el fascismo no una ideología adecuada, pero sí algo menos malo que el comunismo. Pero bueno, este socialista, León Blum, adulando a Petén, ¿no? Y lo que dice es, el más noble, el más humano de nuestros jefes militares está fuera de lugar junto a Franco. Oye, Juan Carlos, aquí me hizo un poco bolas con las fechas. Es decir, Petén fue embajador en España, pero ya que cayó la República Española, ya que subió Franco. Sí, ya en la España franquista. Ok. Ok, y mientras sí se dan este tipo de escritos y se dan este tipo de opiniones encontradas de algunos personajes que dicen cómo el gran Petén lo mandamos junto al monstruo de Franco, ¿no? Pero el gran Petén es el héroe de la Primera Guerra Mundial, pero el gran Petén simpatizó con Franco. ¿No? En nombre del acercamiento diplomático entre Francia y España, Franco le pide a Petén que sea él el encargado de supervisar la repatriación a Madrid de las reservas de oro del Banco de España y de varios lienzos del Museo del Prado que la República Española había transferido a la protección francesa durante la guerra, ¿no? Entonces, o sea, esta chamba que se le encarga a Petén, pues es precisamente como un dejar en claro, ¿no? Que están con Franco. Que se acepta el gobierno franquista y que tan están con Franco que lo que se ayudó en su momento a la República Española, que fue guardarles oro y guardarles lienzos, porque Petén hizo todo lo posible porque no se interviniera militarmente, ¿no?
Ahora el mismo Petén es el encargado de regresarle eso a Franco. Entonces, pues, digo, si era lo necesario, si era una verdadera simpatía hacia Franco, son las cuestiones históricas que al final del día pues no hay manera de resolver, ¿no? O sea, lo que yo digo es cuando los historiadores intentan decir qué es lo que estaba pensando este hombre, pues yo creo que es algo que la historia difícilmente va a poder resolver, ¿no? La historia podrá resolver, hizo ABC. ¿Qué estaba pensando? Pues hizo ABC, ¿no? O sea, a menos que el mismo personaje nos deje un legado escrito en el que diga, lo hice por estos motivos, que no lo hay en este caso, pues realmente no podemos saber. Pero Petén parece que sí había simpatizado con la derecha española. El 17 de mayo de 1940 es nombrado ministro de Estado en el gobierno de Paul Reynaud. Y inmediatamente, ¿no? O sea, Petén es nombrado ya obviamente en una clara situación de guerra europea, ¿no? Pues como el personaje que puede defender a Francia, ¿no? Y pues ni tiempo de moverse porque el 17 de mayo Petén es nombrado ministro de Estado, ¿no? Y el 14 de junio París es tomada y ocupada por las tropas nazis, ¿no? La Wehrmacht, las tropas de la Wehrmacht, las tropas nazis, ¿no? Y pues ya está en ese momento tomado París, ¿no? El gobierno de Francia, el presidente de la República, las asambleas se refugian en Burdeos. Pero París está tomado, ¿no? Aparentemente hay un gobierno francés, pero bueno, París está tomado, ¿no? Desde que llega al gobierno, inmediatamente Petén lo que empieza es a decir, hay que firmar un armisticio. ¿Sí? O sea, hay que firmar la paz con Alemania. No tenemos capacidad de defendernos. ¿Sí? Y al final del día, pues la razón de Petén es la que ya hemos visto. A ver, nos disminuyeron el gasto, nos disminuyeron el gasto militar, no tenemos armamento moderno, no tenemos armamento adecuado, y estos cuates vienen con todo. Entonces, Petén dice, hay que firmar un armisticio porque nos van a hacer pomada. ¿Sí? El 16 de junio, el presidente Reynaud presenta su dimisión, ¿no? Y pues inmediatamente los diputados de Cámara y Senado pues deciden confiar la presidencia del Consejo al mariscal Petén, ¿no? Entra un presidente sustituto, desde luego se dimite Reynaud, entra Albert Lebrun como presidente y se le da la presidencia del Consejo al mariscal Petén, ¿no? Y a partir de ahí Petén empieza a dirigir toda la situación en Francia, ¿no? Y Petén lo que dice desde un principio es no estamos en condiciones de pelear, ¿no?
finalmente el 17 de junio, ¿no? Con los apoyos pertinentes, con los generales, con el Consejo de Estado Mayor, etcétera, etcétera, Petén anuncia su intención de solicitar el armisticio. Y es aceptado, y el armisticio se firma el 22 de junio de 1940. Y con este armisticio lo que se acepta es que Alemania ocupe una parte importante del territorio francés, ¿no? Y que quede una zona libre de Francia, que es precisamente la Francia de Vichy, ¿no? En donde se establezca un gobierno francés y desde donde se gobierne Francia, pero de todos modos toda la parte norte de Francia está ocupada por las tropas nazis. Y el armisticio ya, o sea, lo que deja muy claro, ¿no? O sea, esto está tomado por Alemania y no hay una defensa y no hay un combate. O sea, simplemente Francia se rinde, ¿no? Francia se rinde ante la imposibilidad de defenderse de las tropas de Hitler. El 29 de junio, el gobierno se instala en la ciudad de Vichy, ¿no? Zona no ocupada por la Wehrmacht, exactamente, ¿no? Zona que ya se pacta, que no va a ser ocupada por la Wehrmacht, pero pues así es como nos queda Alemania, ¿no? Francia, perdón. Ay, que no me deja agarrar, aquí está. ¿No? Todo esto es la Francia ocupada. Híjole. Y esto es la Francia libre. Azulita. O sea, en definitiva no les fue muy bien a los franceses, ¿no? Pero lo que deja claro Petén es, no estamos en condiciones de defendernos. Ahí se pone la línea Maginot. No, esa línea Maginot precisamente fue lo que le cortaron el presupuesto a Petén. La línea Maginot iba a ser una línea de defensa en la frontera franco-alemana. Hasta allá arriba. Ajá, y le quitan el presupuesto a Petén. Entonces, por eso no puede haber una buena defensa. Pierre Laval se vuelve bueno, es un político importante de Francia, va a ser presidente de Francia también, y va a ser también el personaje que más había insistido en establecer el gobierno en esta ciudad, ¿no? Porque es un buen lugar para buscar, para estar cómodos, porque Lyon o Toulouse, que eran los otros lugares en donde se podía acomodar el gobierno de la Francia libre, eran viejos bastiones de la izquierda, ¿sí? Y entonces, tanto Pierre Laval como el mismo Petén van a optar por Vichy. O sea, lo que les decía definitivamente, Petén no es un socialista, ¿no? Aunque los escritores socialistas hayan hablado bonito de él y le hayan echado flores y hayan dicho, ¿cómo es posible que manden a nuestro gran hombre a convivir con un monstruo como Franco? Pues no, o sea, Petén no es un personaje de izquierdas, y lo vemos claramente, ¿no? Cuando se instaura la Francia de Vichy, cuando se traslada el gobierno y demás, la razón para no irse a Lyon o a Toulouse es que son bastiones de la izquierda, ¿no? Y Vichy les queda más cómodo. También, obviamente, presenta ciertas ventajas tecnológicas, como tener una red telefónica muy eficiente, tener un gran número. Eso era muy importante, ¿no? Hoteles que van a ser requisados para alojar a los diferentes ministerios y embajadores. O sea, pues estamos teniendo que mover al gobierno del lugar donde viven, obvio, ¿no? Entonces, pues, se requisan los hoteles. Entonces, sí tiene sus ventajas estratégicas, pero también tiene esta cuestión política muy clara, ¿no? No es un bastión de la izquierda, y es un lugar donde se va a establecer con más comodidad este régimen de la Francia de Vichy, ¿no? Inmediatamente, cuando se establece la Francia de Vichy, una de las cuestiones que se hace es darle poderes plenipotenciarios, poderes absolutos al mariscal Petén,
como ministro de guerra, ¿no? Y entonces, bueno, pues empezará a vivirse claramente una dictadura, de Petén. Aquí tenemos, pues la situación era simple, ¿no? Ahí está París tomado, ¿no? Está Hitler. Las banderas nazis ondeando en París, ¿no? Que se tomó sin guerra, que se tomó porque se hizo un armisticio, que rápido se rindieron, pues lo que argumentará Petén es la pérdida de vida. Ahora, también tras la caída de París en el poder de los nazis, Petén tiene 83 años, ¿no? Y se va a convertir en el jefe de un estado títere. Pues sí, no hay de otro. Con capital en Vichy, pero de un estado que pues, básicamente lo único que puede hacer es lo que le diga Hitler, ¿no? No, Petén dice, no hay que proseguir en guerra, hay que aceptar el armisticio, hay que aceptar las pérdidas, pero no podemos irnos otra vez a una guerra al precio de incontables pérdidas de vidas, ¿no? Y también por la otra parte, ¿verdad? Salir de Francia para proseguir con una resistencia desde fuera de la Francia tomada, le parece a Petén una deserción. Y creo que el mensaje es muy claro contra quién va, ¿no? Contra un De Gaulle que va a dirigir la resistencia francesa, pero desde la comodidad de fuera de Francia, ¿verdad? Yo nunca he considerado un hombre valiente a De Gaulle, pero ya platicaremos de él. También tiene sus bemoles. La próxima semana. Pues vive la resistencia, pero yo estoy fuera de Francia, ¿no? O sea, vayan y mátense, yo aquí me espero, ¿no? Pero también Petén estaba muy cómodo en Vichy. Claro, Petén estaba muy cómodo en Vichy, pero Petén lo que dice es, hay que aceptar lo inevitable, ¿no? Pues yo siento que debe de ser, porque no te queda otra. De Gaulle no lo aceptó. Bueno, en fin, lo discutimos cuando veamos a De Gaulle. Sí, claro, o sea, Petén es de hay que aceptar lo inevitable, y De Gaulle, pues, es promover la resistencia. Pero yo creo que en términos de comodidad, de no despeinarse, pues sí, Petén fue el más comodino. Ambos, yo diría ambos, desde la comodidad de no arriesgar demasiado, ¿no? Petén, pues sí, ya en Vichy establecido como gobierno y demás, pues no le va a pasar nada, ¿no? Y no hizo nada. De Gaulle pudo haber estado muy cómodo en Londres, pero sí hizo. Sí. O sea, cada uno desde la comodidad de a mí no me va a pasar nada, cuidó su estrategia, A ver, yo Petén lo veo como un personaje más bien convencido de que el nazismo de que el nazismo no estaba mal. O sea, es un personaje que pactó con Franco, es un personaje que aceptó la derrota fácilmente, sobre pretexto de no derramar sangre inútil, pero que se alió y se convirtió perfectamente en el títere de Hitler. Su pretexto siempre será evitar un derramamiento de sangre inútil. Yo creo que es válido, como siempre, hablando de comunismo y hablando de totalitarismo y hablando de lo que tú quieras, el no juzgar negativamente cuando no se sabían ni las bondades ni las maldades de una determinada ideología, pongámoslo así. Entonces, alguien en la década de los 30 del siglo pasado que dijera, bueno, nacionalsocialismo, suena nacional, suena socialismo, quieren una reivindicación nacional, quieren hacer participar al pueblo del gobierno, no suena mal. Entonces, Para bonito, sí. tú puedes exculpar hasta cierto punto a un
¿cómo se llama? A un Vasconcelos que coqueteó con el nacionalsocialismo, coqueteó y además obtuvo fondos de Alemania para su revista y todo eso, pero no sabía qué iba a pasar. Entonces, ser fascista a final de los 30, pues era una alternativa no probada todavía. Pero ser fascistas en los 40, en donde ya se vio de qué tamaño era el monstruito, de qué tamaño implica, o sea, que detrás de esa ideología nacional socialista había una ambición de poder personal de una camarilla, y además no tanto la reconstrucción de una Alemania golpeada, saqueada, bueno, saqueada no, pero sí muy golpeada, sino volverse hegemónica en toda Europa, o sea, volver a tener ese espíritu napoleónico ya decadente de un siglo atrás, pues, de ser la única potencia europea. Y agrega los chistes de Franco, los chistes criminales de Franco. Entonces ahí ya no hay excusa para mí. Ya sabían de qué se trataba el nacionalsocialismo, a dónde podía llegar, lo cruel que podía llegar. Entonces, colaborar con eso, yo creo que ya no era un tema de ideología, era un tema de simpatía, y era un tema, yo creo que en el caso de Petán, era un tema de mejor no me yo ya tengo 83 años, ¿quién le manda a meterse en esas lides a esa edad? Mejor yo aquí me la paso tranquilito, pero pues se llevó a Francia durante un tiempo corto, afortunadamente, entre las patas. Y bueno, la historia lo juzgó feo. Yo no sabía, ahorita que hiciste la introducción al curso, vergonzosamente no lo sabía, yo que me sé más o menos algo de la historia de Francia, vivía ahí, pero yo no sabía que le hicieron un consejo de guerra y lo habían condenado incluso a muerte, que De Gaulle lo perdonó nada más con la cadena perpetua, que murió en la cadena perpetua, lo cual no le sucede a mucha gente, a muchos criminales. Y lo que sí puedo anotar, y eso me llama mucho la atención, es de que en lo que a mí me tocó vivir en Francia, no hay una sola calle, una sola plaza, un solo monumento, un solo puesto de periódicos que se llame Philippe Pétain. No. O sea, es un personaje negro en la historia de Francia, negro, negro, absolutamente negro, infranegro. Sí, sí, a lo mejor, exacto, a lo mejor la palabra ideología o la palabra simpatía, ¿no? Yo lo que digo es eso, Petén, mientras él argumenta evitar el derramamiento inútil de sangre, yo más bien lo veo como un convencido de que viva Hitler. A ello que estaría interesante, y bueno, yo ahorita me perdí de una parte del curso, estaba yo ahorita en más broncas, pero ¿dónde nace esa simpatía, esa simpatía ideológica, vamos a decir, de un Pétain francés en los altos vuelos del gobierno francés de un país profundamente republicano, demócrata, que se opone totalmente al totalitarismo? O sea, por muy de derecha que seas, y el gobierno de Reynaud y todo esto, que era un gobierno de derecha y que incluso están teniendo medio país invadido y todavía se preocupan por no ir a un lugar en donde el rival local, la izquierda, puedan competir con él, que se me hace absurdo eso. Pero con todo y todo, la derecha francesa, yo creo que siempre es una derecha más o menos decente. Puede uno estar en contra de esa derecha, pero ha existido, hay votantes por la derecha francesa, están convencidos, y no nada más en la actualidad con la simpatía por la ultraderecha, pero pues la derecha ha gobernado durante mucho tiempo, aún en el siglo XX, en el XX, no, en el XXI también. Es una derecha decente de alguna manera, pero no ha agradado de simpatizar con un fascismo. Entonces, ¿de dónde demonios sacó eso Pétain? Híjole, esa sí sería una pregunta muy interesante, desde luego, y muy compleja. Pero sí, lo que vamos a ver inmediatamente conforme se instaure la Francia de Vichy y demás, es cómo rápidamente empieza a crecer una campaña alrededor del culto a Pétain, al más puro estilo de Hitler, al más puro estilo de Franco.
¿no? Claro, también al más puro estilo de Stalin, ¿no? O sea, al más puro estilo de los totalitaristas. Y rápidamente vamos a ver crecer ese culto a la figura de Petén. Vamos a ver, bueno, intentar crear ese culto alrededor de la figura de Petén. Vamos a ver cómo rapidito empiezan a aparecer Petén en pósters, botones, cuadros, a imponerse su imagen en las calles, en los negocios, en las instalaciones de gobierno, en todos lados. Vean al gran mariscal Petén precisamente imponiendo un sistema totalitarista y una ideología totalitarista, aunque por otro lado en alguna ocasión el mismo Petén dijo, bueno, ¿y qué necesidad hay de poner mi cara en todas partes? Pero, pero sí, claramente él entra en este círculo de totalitarismo y yo sí creo, o en un derrotismo muy cañón, que luego es lo que él va a argumentar, va a decir que él lo hizo por el bien de Francia, que él siempre estuvo con De Gaulle, pero que pues no había forma, ¿no? Y tenía que cuidar y que cubrir las vidas de los franceses, aunque no le pareciera en absoluto lo que estaba haciendo Hitler. Pero en las acciones vemos a un Petén muy de la mano de Hitler. Sí, y sobre todo que, o sea, ¿cuál era su proyecto? ¿Hacia dónde iba? Él decía, vamos a firmar un armisticio. Firmar un armisticio suena a llegar a un acuerdo de tipo político, diagonal económico, en el que, bueno, o Francia o pagaba para que se retirara Alemania, o Francia acordaba alguna forma de neutralidad con Alemania. O sea, Francia pagaba algo con tal de que Alemania se retirara. Pero evidentemente Alemania no se iba a retirar y no se retiró más que por la fuerza hasta que los aliados invadieron Normandía. Entonces, ¿a qué le tiraba a mediano plazo Pétain con ese disque acuerdo de armisticia con Alemania? A que Alemania se convirtiera en un territorio francés. O sea, ¿cuál era la propuesta de dar a cambio a Alemania, darles Alsacia y Lorena, que de hecho ya lo tenían en ese momento, o ya reconocer que nunca jamás iban a reclamar soberanía sobre Alsacia y Lorena o la neutralidad en la guerra? ¿Qué es lo que le iba a ofrecer a Alemania para que Alemania se retirara? Si es que Alemania hubiera podido ponerle un precio a su retiro de Francia. Por supuesto que era imposible que Alemania se retirara si no era por la fuerza. Entonces, ¿cuál era la idea? ¿Cuál era la estrategia de Pétain? Y Pues, no la veo, no sé si en los libros de historia venga, digamos, todo el proyecto completo de Pétain, pero pues yo viendo, no la veo y por consiguiente, pues lo que él quería era pasarla tranquilito. viendo un poquito cómo se empieza a desarrollar el gobierno de Pétain y demás. Bueno, de entrada por su edad, pues no sería muy improbable lo que dices ahorita, ¿no? Pues pasarla tranquilito, ¿no? Por otro lado, Pétain empieza a hablar de una nueva revolución francesa, empieza a hablar de la creación de una Francia grande y poderosa, empieza a manejar los mismos postulados fascistas. Y entonces, pues probablemente también puede haber aquí una idea de esperar a que haya una Alemania triunfante que necesita las zonas de Francia para poder ser esta Alemania triunfante. Por ende, no se va a ir mientras no termine la guerra. Y luego probablemente establecerse un Benito Mussolini, un Francisco Franco y un régimen similar en Francia, hacia un gobierno de ideología nazi, definitivamente, de ideología fascista por lo menos, ¿no? Porque, pues sí, lo que pasa inmediatamente es eso, se intenta redactar una constitución que le otorgue todos los poderes gubernamentales a Pétain,
La Constitución se redacta, pero nunca se publica. Por ende, el gobierno de Petén se queda siempre como un gobierno de facto, pero se intenta crear una constitución que le otorgue este poder constitucional absoluto a un mariscal francés, ministro de guerra, perdón, a un ministro de guerra que sea el gran responsable de la nueva Francia, ¿no? Que es lo que va a empezar a hablar, a manejar Petén, ¿no? Sí es un colaboracionista absoluto, incluso es un colaboracionista absoluto llegando a los peores momentos del nazismo, ¿no? Cuando se llega a las políticas de exterminio y al ataque contra la población judía y a todas estas cosas, mientras por ejemplo tenemos un Francisco Franco que se dice cuate de Hitler, que es reconocidamente un personaje de derecha y un fascista, toda la ideología dictatorial que tiene el fascismo, pero que cuando empieza la matazón de judíos, el mismo gobierno de Franco empieza a rescatar judíos con pasaportes falsos. Y Petén, Ese es un punto importante. Si Petén decía, es que quiero evitar el derramamiento de sangre de franceses, pero en la Francia, bueno, en toda Francia, pero muy especialmente en París, había una población judía muy importante y permitió absolutamente la deportación de judíos franceses, ciudadanos franceses, no israelitas, Israel no existía, pero permitió la salida de ciudadanos franceses judíos hacia los campos de exterminio alemanes. Es un exactamente. tema hiper sensible hasta la fecha para Es, los franceses, ¿no? Exactamente, o sea, es un colaboracionista absoluto y colabora con lo peor del régimen con lo peor del régimen nazi, ¿no? O sea, sí, de deportar judíos, no solo de permitir, de ayudar, o sea, de que las tropas del Vichy ayudaron en la deportación de los judíos, ¿no? Hitler probablemente lo que pretendió fue lo que dice aquí, ¿no? Utilizar la reputación del vencedor de Verdún, y a través de esta reputación tener a su títere colaboracionista en el gobierno, ¿no? Y Petén, pues parece que se empieza a manejar con este culto a la persona, aunque ahorita vamos a ver que si en algún momento dice, bueno, qué necesidad, pero a conformar con este culto a su persona y sí hablar de una nueva Francia, sí hablar de una revolución francesa, sí hablar de todas estas mismas cosas que manejó Franco en España y que manejó Hitler en Alemania y que manejó Mussolini en Italia, ¿no? Entonces, pues, por eso digo yo que aunque el pretexto de Petén siempre va a ser evitar el derramamiento de sangre, yo creo que sí hay un convencimiento. Digo, jamás podremos saber qué pasaba por la cabeza de un personaje histórico, o a lo mismo, a menos que nos lo deje escrito. Pero los actos hablan mucho más de un colaboracionismo convencido que de una defensa para evitar las víctimas inocentes, ¿no? Porque se redacta constitución, porque aparecen las fotos del mariscal en vitrinas, paredes, oficinas, porque se empiezan a crear instituciones educativas y organizaciones juveniles con una estructura muy similar a las del partido nazi alemán. Se decreta la suspensión de libertades públicas, se decreta la suspensión de partidos políticos, se obliga a la unificación de todos los sindicatos, se crean, sobre todo esto, ¿no? Se crean las juventudes, para las juventudes para el régimen, ¿no? Siguiendo los pasos de los nazis, así como de librito, ¿no? Entonces, pues probablemente sí, Petén que pretendía dejar una Francia nacional socialista.
esperando el triunfo confiando en el triunfo de Hitler, ¿no? Porque sí habla exacto lo que decía, ¿no? Una revolución nacional que no tienen nada que ver con los principios originales de la Revolución Francesa, es una revolución antidemocrática, ¿no? El lema del régimen, trabajo, familia y patria, muy nazi, ¿no? Los anhelos de la restauración de Francia, los campos de formación de juventudes que después se van a convertir en las canteras de lo que se va a llamar la juventud francesa. Se parece demasiado a lo que hizo Hitler. No sé si porque tampoco tenemos un análisis claro, por lo menos no lo he encontrado yo, si en una situación de, pues ni modo, es lo que me toca para sobrevivir, ya tengo 83 años, vamos a no meternos en problemas y a llevárnosla desde la comodidad del colaboracionismo absoluto, o incluso con la idea de que nazca una Francia nacional socialista, que junto con una Alemania nacional socialista, una España nacional socialista, una Italia nacional socialista, empiecen a generar este cambio en Europa. Y aquí aceptando el nacionalsocialismo con todas las implicaciones que puede tener, no con la ideología que en algún momento engañó a muchos personajes, como a Vasconcelos precisamente, ¿no? Sino como claramente, incluso con el, pues si hay que exterminar a los judíos, pues los exterminamos, ¿no? Híjole. Pero vemos todo como sí hay, porque sí, las medidas que se empiezan a tomar en Francia son medidas claramente que siguen los partidos nazis en los demás, no, perdón, los partidos fascistas, porque nazi yo creo que nada más Hitler, ¿no? Que siguen los partidos fascistas en otros lugares, pero implicando lo mejor, lo menos malo y lo peor que pueda haber tenido el régimen, ¿no? Llegando al punto de permitir la deportación de los judíos a los campos de exterminio, en un momento en el que además ya no había ninguna duda de que de lo que se trataba era de exterminarlos, ¿no? O sea, pero sí, sí vemos los pasos, ¿no? Las juventudes, ideas muy similares a las juventudes nazis, crear esta nueva generación de franceses que tengan una nueva formación, a los que se les hayan inculcado valores familiares, de trabajo, que esa suena la parte bonita, pero claro, dentro de estos valores familiares, de trabajo, de nacionalismo, viene, por supuesto, alimentado con el racismo, con el antisemitismo, y con todas estas pues, situaciones que trajo el régimen nazi con ellos, ¿no? Y Petén, pues ahí está, y ahí parece, pues, o cómodo o convencido. No creo que podamos entender si estaba cómodo o convencido. Eso sí lo veo complicado, ¿no? Pero vean ahí el póster, cómo empieza, cómo aparece, ¿no? Y si se fijan también con una simbología que claramente puede tener similitudes, ¿no? con la exaltación del nacionalismo, ¿no? Con las hachas en el póster, y con toda esta propaganda y toda esta pretensión de que un sistema totalitario es bueno y es lo que necesita Europa para salir adelante y establecer este régimen totalitario en Francia. No sé si con la esperanza de que una vez ganada la guerra, Hitler dejara la Francia ocupada, teniendo una Francia completamente fiel, ¿no?
carteles, libros, sellos, medallas, ¿no? Todo con la figura. Y lo que decía hace ratito, ¿no? Por ahí escribió en algún momento, ¿tengo realmente necesidad de ser difundido como Franco? Los franceses no son tan tontos, ¿no? Pero sí apoyando todo, ¿no? Petén, que es, pues es el garante del respeto de Alemania por las convenciones del armisticio, desde luego, ¿no? Es el títere de Hitler, ¿no? Y por otro lado, pues pretende ser el creador de una nueva revolución francesa, ¿no? Se empiezan a organizar algunas cosas importantes, como la creación de un ministerio de reconstrucción. O sea, otra idea muy vinculada con este nacionalsocialismo, ¿no? La unificación de los permisos de construir, una política basada en la vida familiar. Con el nazismo alemán pretendía regular cada actividad del ser humano, ¿no? Desde su vida familiar a todo lo demás, porque pues desde ahí es desde donde se pretende que provenga el cambio, desde la familia, desde la educación, desde la creación de juventudes, ¿no? No, se prohibió fumar en las salas de espectáculos, y se instaló el Día de las Madres dentro de su régimen, que eso no es que sean aspectos negativos, pero son aspectos copiados de Alemania. En octubre, aquí vean esto también, ¿no? En octubre de 1940, y sin contar con el apoyo de Berlín, o sea, tampoco podemos decir que fue presionado por el régimen. Digo, iba de la mano con el régimen nazi, ¿no? Pero no fue con el apoyo de Berlín, no fue presionado por Berlín. Sin embargo, rapidito, en 1940 se promulgan las leyes de exclusión contra los masones y los judíos. O sea, ni siquiera se esperó a que se lo pidiera Hitler, ¿no? Que al siguiente año van a ser endurecidas, desde luego, ¿no? Las leyes excluían a los franceses de raza judía, o sea, tal como decías, Alejandro, ¿no? Finalmente vamos contra los franceses de raza judía, ¿no? Determinada por la religión de sus padres, o sea, si eres hijo de practicantes del judaísmo, eres de raza judía, ¿no? Digo, el judaísmo es una religión con un componente racial, eso también es muy claro, ¿no? No es una religión proselitista y el judaísmo se adquiere por vientre. Entonces sí está aunado, por supuesto, a la raza judía, porque se transmite entre el pueblo judío a partir de nacer judío, ¿no? Pero efectivamente son franceses, ¿no? Y así tal cual, se excluye del gobierno, de las actividades del gobierno, a todos los franceses de raza judía, ¿no? O sea, fuera de las actividades públicas, masones, judíos y franceses de raza judía, ¿no? Y no se esperó a que se lo pidiera Hitler. Entonces, si no se esperó a que se lo pidiera Hitler, pues tenemos grandes cuestionamientos alrededor de nuestro personaje, ¿no? Luego, inmediatamente, otra ley que intenta limitar el número de estudiantes judíos en las universidades. No se pudo llevar a cabo porque la misma comunidad universitaria empezó a protestar contra semejante medida, ¿no? Pero yo creo que sí vemos un antisemitismo muy de Petén. No hubo la presión de Hitler, no se esperó a que se le exigiera desde Berlín, no hay un ordenamiento que le diga a Petén, vas por acá. Petén solito dice, voy por acá. Claro, va por donde había ido Hitler.
pero Petén solito es el que dice, vamos por este lado, ¿no? Durante el periodo de armisticio también se crea la Legión Francesa de Combatientes, ¿no? A la que se van a agregar otros personajes que se llaman amigos de la Legión, cadetes de la Legión, ¿no? La Legión es fundada por Javier Bayat, el del Parche, el 29 de agosto de 1940. Y es presidida por el mismísimo Mariscal Pétain, ¿no? La nueva legión deberá de servir como punta de lanza de la revolución nacional y del nuevo régimen francés. En el mismo seno de la Legión Francesa se va a constituir el servicio del orden legionario, ¿no? Y esto se dedica precisamente, es el aparato que se va a encargar de manejar la colaboración con Berlín, ¿no? Este grupo comandado por Joseph Darnand, que es el que está junto al del Parche, también héroe de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Un personaje abiertamente antisemita. Pues siempre de la mano con Pétain, desde luego, ¿no? Y de estos mismos organismos van a ser la milicia francesa, ¿no? Y la milicia francesa va a ser este grupo armado hacia adentro de Francia, ¿no? Que entre otras cosas, por ejemplo, una de las chambas de la milicia francesa va a ser combatir a la resistencia. Y todo esto lo apoya claramente Pétain, es más que obvio, ¿no? Participar activamente en la lucha contra la resistencia, con el apoyo público del mariscal Pétain y de Pierre Laval, que es el que se convierte en presidente, entre comillas, porque, bueno, o sea, tiene el título de, pues, pero todos los poderes realmente recaen sobre Pétain, ¿no? Entonces, pues, sí, no hay mucho por dónde defender a Pétain, ¿no? Se puede defender su actuar en la Primera Guerra Mundial, pero su actuar en la Segunda Guerra Mundial, pues más parece que sí, pues que sí lo convencieron o que definitivamente su temor y su necesidad de supervivencia fue más grande que cualquier otra cosa, ¿no? La colaboración del gobierno de Vichy fue muy notable en su complicidad con el Holocausto, precisamente. 149,000 judíos fueron deportados y al final regresaron el 10%, ¿no? Eso nunca lo condenó Pétain, pero sí condenó los crímenes terroristas de la resistencia. También condenó los bombardeos aliados sobre objetivos civiles. También alentó a los miembros de la Legión de Voluntarios Franceses a que combatieran en la URSS con uniformes alemanes, ¿no? Entonces, pues va más allá del colaboracionismo, ¿no? O bueno, va a un colaboracionismo absoluto, ¿no? Yo creo que sí, más allá de lo que se podría considerar evitar derramamientos de sangre, ¿no? Cuando los aliados empezaron a desembarcar en el norte de África, el 8 de noviembre de 1942, Pétain dio la orden de combatirlos a sus generales que estaban establecidos en Argelia y Marruecos, ¿no?
Las tropas ahí estacionadas libraron 3 días de sangrientos combates contra las tropas anglosajonas. ¿Qué pasó con el evitar derramamientos de sangre? ¿No? Ahí sí, en África, la tropa francesa que combata al desembarco aliado y que pelee contra los anglosajones. Y claro, pues sí, liberada Francia, es juzgado por traición. Inmediatamente es degradado, se le retiran todos sus títulos, por supuesto, ¿no? Se le juzga por traición y se le condena a muerte por haber colaborado con el invasor en vez de combatirlo, ¿no? Y Charles de Gaulle le conmuta la pena capital por cadena perpetua. Le puse ahí en atención a su avanzada edad y a sus méritos en la Primera Guerra Mundial. En realidad, muchas publicaciones dicen que fue en atención a su edad, otras publicaciones dicen que fue en atención a sus méritos en la Primera Guerra Mundial, pues probablemente fue un poquito en atención a las dos cosas, ¿no? Ya es un hombre muy mayor, definitivamente. Y pues ya, pues más bien lo que hace De Gaulle es, bueno, pues ya no lo maten, ¿no? Vamos a condenarlo a cadena perpetua. El proceso comenzó el 23 de julio de 1945 ante la Suprema Corte de Justicia. Y Philippe Pétain declara en su primer día de juicio que siempre había sido un aliado discreto del general Charles de Gaulle y que su responsabilidad concernía únicamente a Francia y a los franceses que lo habían designado en el gobierno y no a un tribunal de justicia. Y después de eso se negó a responder cualquier pregunta. Esa es su declaración de defensa. O sea, prácticamente, bueno, sin prácticamente, ¿no? Lo que está haciendo es declararse no juzgable. Y después de declararse no juzgable, guardar silencio, negarse a responder preguntas y pues claro, finalmente, no había mucho por dónde defenderlo, pero además negándose a defenderse, pues es obvio que pues, se le encuentra culpable de todos los cargos que se le hicieron y por ende pues condenado a muerte. Y solo De Gaulle ya conmuta la pena, ¿no? Pero el tribunal lo condena a muerte. Y entonces, bueno, pues ya Pétain es internado primero en el Fort de Portalet, en los Pirineos, ¿no? Ahí va a pasar nada más del 15 de agosto al 16 de noviembre de 1945 y de ahí ya es transferido a una cárcel mucho menos dura en la isla de June. Y a su esposa se le permite trasladarse a la isla y se le favorece con el derecho de visitar diariamente a su marido. Pero de todos modos, este tiempo Pétain lo pasa encarcelado, no teniendo la isla por cárcel, ¿no? O sea, encarcelado, hay un fuerte, hay una cárcel en la isla de Joe y ahí está Pétain. Su esposa tiene el privilegio de visitarlo todos los días, ¿no? Pero no de vivir con su esposa, ¿no? Así todo, ella se fue a vivir a la isla para poder estar junto a su marido, ¿no? Y bueno, pues finalmente ya obviamente su salud empieza a declinar considerablemente. Pues, su edad y el estar en la cárcel, obviamente son dos cosas terribles. A comienzos de 1951 empieza claramente a perder lucidez. El presidente de Francia para ese momento, Vincent Auriol, pues ya finalmente autoriza el 8 de junio de 1951 que se le permita salir de prisión, pero que no se le permita salir de la isla de Yu. Y en realidad ya pues vive muy poquito tiempo, ¿no? Se le permite salir de prisión
y el 29 de junio, o sea, en realidad estuvo libre, no, estuvo fuera de la cárcel, no libre, porque no puede salir de la isla, ¿no? Del 8 de junio al 29 no, perdón, estuvo libre del 29 de junio, perdón, al 23 de julio. El 8 de junio se le otorgó el permiso para salir de la prisión, el 29 de junio salió de prisión y el 23 de julio muere. A los 95 años de edad, y efectivamente fuera de sus propios argumentos de que lo hizo por el bien de Francia, de que siempre fue un aliado un aliado discreto de Gaulle, de que no hay derecho a que se le juzgue, y de estas cosas. O sea, más allá de la propia defensa que el mismo Petain hace de sus actuaciones, pues no encontré ningún otro libro, artículo, escrito, que lo defienda de alguna manera, ¿no? Lo máximo que se le concede es haber sido un derrotista cobarde, ¿no? Es lo máximo que se le concede, ¿no? Y pues hasta ahí nuestro personaje Triste fin, caray. de hoy, ¿no? Estoy viendo que sigue enterrado en la isla de Yu, no, ni siquiera hubo algún intento oficial de repatriarlo pues a Francia. Estoy viendo que en los años 70 alguien por ahí intentó subverticiamente robarse el cuerpo y traerlo a Francia, pero obviamente los cacharon. Pero ni siquiera el intento, ¿no? Decirle, bueno, que lo sepulten en su tierra, nada. Ahí se quedó. Nada, no. Pues ya está traicionero. No, nada. Es considerado un gran traidor de Francia, y lo más que se le concede, pero como decías, al final del día ni una callecita le pusieron por ahí, ¿no? O sea, se le concede y reconoce su heroísmo en la Primera Guerra Mundial, pero digamos que pues lo que sucedió después pues, eclipsa cualquier acto heroico que haya podido tener antes, ¿no? Estoy viendo aquí que, nada más lo vi en encabezados, no he visto el contenido, pero que Macron trató de armar algún homenaje al petanero, el Petain de Verdun, y que generó toda una polémica en Francia. No sé qué pasó, si finalmente se hizo ese homenaje o no, pero no me extraña de Macron. Macron es un tipo muy contestatario, es un tipo que le gusta llevar la contraria, y a veces tiene razón, es un tipo que piensa fuera de la caja. Entonces voy a leer cuáles fueron los argumentos de Macron para haber tratado de hacer esto. Sí, porque eso no lo encontré. Fíjate, ahora que estuve buscando, ese no lo encontré. Pero interesante. Pero bueno, pues apenas, o sea, Macron, exacto, y en el 2000, bueno, en estos momentos, ¿no? Hasta estas fechas, ¿no? Es un personaje muy bipolar porque fue un gran héroe y un gran traidor. Pero yo creo que tal cual y en ese orden, ¿no? Sí fue un gran héroe en un momento, pero después se conformó con ser un gran traidor y en el mejor de los casos un derrotista cobarde que hizo lo que fuera necesario para salvar el pellejo, ¿no? En el mejor de los casos. En el peor de los mismos, pues un personaje que se montó a la ideología bueno, pues al nazismo, a Hitler, y que lo aceptó con todo y que quiso llevar a Francia hacia el mismo camino. Pues estamos pendientes para la siguiente. A ver cómo está la onda de Monsieur de Gaulle. La siguiente vamos a platicar de Monsieur de Gaulle, ¿no? De Gaulle y de la Francia libre. Toda distancia guardada con Petain,
pero en mi personal punto de vista, pues es muy cómodo Vive la Resistance, pero yo no me ensucio las manos. ¿No? Ahí platicaremos de él la próxima semana, a ver qué opinan. Claro, en Francia De Gaulle es el héroe de héroes, ¿no? Sí, no, De Gaulle, el creador de la Francia libre, que así se llama esa época de la historia, o sea, el liberador de París, sí es venerado, pero De Gaulle, que después se afianzó del poder en los años 60 hasta que un referéndum lo votó, y el De Gaulle que, ¿cómo se llama? El De Gaulle, que eso es muy controvertido y ojalá lo puedas incluir en la clase que entra, que le dio la libertad a Argelia, que eso hay muchos franceses que no se lo perdonaron. Sí. Y que fue lo que determinó pues la pérdida del referéndum en 60 y tantos y fue ya la caída política vamos, del De Gaulle moderno, ya mucho después obviamente de la guerra, 20 años después de la guerra, ¿no? Sí, sí, también tiene sus partes controversiales. De Gaulle salió de la política y salió de la presidencia francesa por la puerta trasera, o sea, no huyendo, pero salió mal, salió por un referéndum que le dijo no, ya no sigues. Pero ese sí tiene calles, plazas y aeropuerto. Sí, ese sí, pero vamos, haber liberado a Francia de la Segunda Guerra, pues no es poca cosa, ¿no? Bien. De Gaulle fue el que liberó a Francia. De Gaulle, En la guerra sí, Es el que estaba al frente. es el que organizó la resistencia, pues, sí, bueno, o sea, la organizó desde fuera, pero la resistencia francesa obviamente no era nada más Londres, la resistencia francesa estaba en toda Francia, y hay miles de películas, tanto serias como cómicas incluso, Sí. al respecto. Se organizó mucho en Algeria también, y bueno, sí fue, vamos, él tuvo que ver con la conducción de la invasión a Normandía, pues a final de cuentas el inicio de la liberación de Europa de Hitler empezó por Normandía, territorio francés. Entonces ahí contó con la ayuda militar, no sé qué tanto física, pero ciertamente logística, bueno, o sea, no logística, estratégica, quise decir, de Gaulle, que conocía el territorio, y de ahí hasta la liberación de París en el 45, me parece que fue. Así. Sí, y sí es pues, considerado el libertador, ¿no? Y sí, es un estratega y es un personaje que manejó la resistencia, que generó las estrategias, que ayudó con la estrategia en el desembarco de Normandía, que eso definitivamente, ¿no? Y creo que eso sí no se le puede negar, es un gran estratega. Ahora, dirías, bueno, hay plazas y calles y todo, Charles de Gaulle, no tantas, ¿eh? No está plagado, no como Benito Juárez en México. Exacto. Ciertamente el aeropuerto se llama así, pero que tú digas, en cada ciudad hay una calle Charles de Gaulle, y es más, me atrevo a decirlo muy rápido y muy probablemente me equivoque, pero en París, estrictamente en París, en lo que es el territorio de París, no en la región parisina, pero en París, que haya una calle o una avenida Charles de Gaulle, me parece que no. La continuación de Campos Elíseos después espérame, déjame ubicarme un poco, después del Arco del Triunfo, pero ya es o sea, un poquito más allá del Arco del Triunfo, pero ya no es París, ya es un municipio que se llama Neuilly, sí se llama la avenida Charles de Gaulle, ahí trabajábamos Gaby y yo. Ajá. Pero en París, que además el parisino no le cambia de nombres a sus cosas, no es muy dado a eso, pero me parece que no hay nada a nivel de plazas, calles, ese tipo de cosas, que se llamen Charles de Gaulle. Oye, yo me acuerdo que hay un barrio que tiene puros nombres de generales de la guerra, de los aliados y todo.
¿verdad? pero no Charles de Gaulle. Fíjate. Bueno, busqué en Maps ahorita, sí, nada más para ver qué onda. Y la calle que le da la vuelta al Arco del Triunfo se llama Charles de Gaulle. Pero la calle que le da, bueno, pero es la plaza se llama la Plaza de la Estrella, la Plaza de La l'Étoile. Plaza Charles de Gaulle y las calles que están alrededor, por ejemplo, está la Avenida Foch, precisamente. Sí, Sí, la Avenida Foch, sí. sí, está Foch, está Jossan, que está Campos Elíseos, está todo eso, pero Es que sí, ahorita o sea, lo dije muy de bote pronto, pero así de memoria, que yo haya visto Avenida Charles de Gaulle en París, afuera de París, sí. La plaza, Y ¿no? mira, esto a lo mejor es nuevo, ¿eh? En nuestros tiempos, a lo de Gavillo, no se llamaba Avenida Charles de Gaulle esa circunscripción, era la Place de l'Étoile. Pues Plaza Charles de Gaulle. Sí, Ah, a saber desde cuándo, ¿no? Ahora, a ver, ahorita ya estoy. La estación de metro que está ahí sí se llama Étoile Charles de Gaulle, efectivamente. Esa sí no la encuentro. Pero hasta ahí, ¿eh? Sí. No, la estación de metro no la encuentro, pero sí aquí justo Ya. el círculo alrededor, ¿no? Ujú. Ujú. 12 calles que llegan ahí, qué barbaridad. La Plaza Charles de Gaulle Ah, sí. normalmente se llama la avenida de la Plaza de l'Étoile. De l'Étoile. Pero sí, la estación no me acuerdo si del metro o del RR, del ferrocarril suburbano, que está ahí en l'Étoile, sí es la estación Charles de Gaulle l'Étoile. Sí. No me acuerdo, y mira que salí como 17 veces por esa estación ahora que estuve allá, pero no me acuerdo cómo se llama. No, de esa sí segurísima, se llama Charles de Gaulle l'Étoile. Charles de Gaulle. Sí. Ujú. ¿Cómo se llama, perdón? Charles de Gaulle Étoile. Étoile quiere decir estrella. Se llama, y la plaza se llama la Plaza del Estrella de l'Étoile por creo que son 12 calles las que salen ahí. 12 Sí. calles que convergen ahí. Sí, es horrible manejar ahí. No, cuando la agarras la onda es. Ya, No, nunca lo logré. sobrevives. Bueno, pues nos vemos la próxima semana con De Gaulle y la siguiente con Vasconcelos. Muy bien. Bravo. Con De Gaulle, la siguiente. La siguiente con De Gaulle y ya la siguiente con Vasconcelos y hay que buscar personajes nuevos. Pero esta sí no la va a mandar, ¿verdad, profesor? Esta clase. Esta sí quedó debidamente grabada. Ay, En muchas dos partes, tuviste. Quedó grabada en dos partes. Cambiaste de sistema, ¿no? Por cuando me tuve que cambiar de conexión, pero ahí está grabada en 2 videos y en la semana se los mando. Gracias. Bueno, Gracias, profesor. Buenas noches. Profesor, hasta Hasta luego. luego. nos vemos. Bye. Gracias.